Casita de oración, Jesucristo, sabiduría de Dios, presenta el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta. Y toda rama que da fruto, la limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan en mí como yo en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a las ramas que las amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Referencias para la mejor comprensión del Evangelio. Este pasaje del Evangelio transcurre durante la última cena. Jesús está despidiéndose de sus discípulos. Les está dando los últimos consejos, explicaciones y varias veces les repite que pronto bajaría el Espíritu Santo enviado por el Padre para recordarles todo lo que Él les había enseñado. En ese contexto les hace esta hermosísima comparación llena de riqueza y de un profundo sentido. Yo soy la verdadera vid y mi Padre el labrador, les dijo. Y al escucharlo nosotros ahora, inmediatamente, se nos dibuja en la mente el tronco principal de la planta, aquel del cual salen todas las ramas. Jesús es el tronco de toda la creación, el Logos, la palabra encarnada por la cual se creó todo. Uno puede especular diciendo que si Jesús utiliza el adjetivo verdadera, seguramente se deberá a que hay otras vides que no lo son, que no darán el fruto que debieran, o que, como dice el profeta, en vez de producir uvas, producirán espinas. Pero también puede pensarse con un criterio quizás un poco menos ligero y más autocrítico, que en verdad no todas las vides producen buena uva todo el tiempo. O dicho de un modo más directo, que a veces todos dejamos de producir uvas para comenzar a dar espinos. Y es porque no estamos sujetados de la mano del Señor, o al menos no como deberíamos, o como creemos estar. Entonces vienen las intrigas, los chismes, las susceptibilidades, los rencores, las mentiras. Comenzamos a justificarnos, a juzgar a los demás. Al asignarnos a nosotros la figura de los sarmientos, Jesús nos explica gráficamente de qué manera de ese tronco fuerte y lleno de vida salen las ramas que se alimentan, se soportan y viven gracias a la vid. Y que su Padre, como amoroso y cuidadoso labrador, vigila permanentemente para podar, para limpiar, regar y mantener aquellas ramas que dan fruto, eliminando las que únicamente se nutren y nutren, pero sin producir como deben. Esta figura, que resulta clarísima para cualquier agricultor,
Simboliza aquellas ramas que, al no ser fértiles en flores ni en fruto, únicamente absorben la savia del tronco, quitando posibilidades y vida a las que se llenan de flores y darán frutos. De esa manera, lo único que hacen es perjudicar a la vid, de tal suerte que el labrador no le quedará más remedio que podar esas ramas que a simple vista quizás puedan parecer hermosas y llenas de hojas, pero que en verdad no producen beneficio real, sino que perjudican. Esta meditación nos trae a la mente otro pasaje también del Evangelio de San Lucas, en el que Jesús nos dice con toda claridad y contundencia, en Lucas 11, versículo 23, Él nos dice: el que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. ¿Cuánta enseñanza podemos extraer de este pasaje que leímos? Y hoy, que nos habla de la necesidad de podar los sarmientos que no producen, que por fuera se ven hermosos y llenos de vida, quizás, pero por dentro no llevan nada más que hojas sin valor ninguno. ¿Cuántas almas encontrará ese eterno labrador que caminan por la vida mostrando realidades que únicamente se ven bonitas, pero que para el dueño del viñedo solo sirven para tirar al fuego de la chimenea? ¿Y cuántas ramas infértiles, cuántos espinos tendremos nosotros que podar para poder dar frutos, los frutos que el Señor espera que cada uno dé? Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid, nos dice Jesús. Y es muy importante que meditemos también sobre esto, para que no vayamos a equivocar. Es muy importante que tengamos siempre presente que los talentos, las capacidades, las posibilidades y hasta las oportunidades de hacer el bien, todo nos lo da el Señor. Y lo único que tenemos que hacer para producir los frutos esperados, lo único que de verdad nos compete, es someternos a la divina voluntad, hacer lo que debemos, no lo que queremos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, agrega el Señor. Permanecer en Cristo es entonces mantenerse en su presencia, estar unidos y atentos a Él como guía, como norte, como objetivo de vida en general, pero también como parámetro en todas y cada una de las pequeñas decisiones del día a día. La única manera que tenemos los seres humanos de justificar nuestra vida, o sea, de hacerla productiva y valedera, es manteniéndonos en Cristo y por Cristo y orientados hacia Cristo. De otro modo, como Él mismo lo dice, el que no permanece en Él, más tarde o más temprano se seca. Se seca como las ramas que las amontonan, que se echan al fuego y se queman. Pero sucede que a veces nos equivocamos y pensamos que debemos permanecer en Cristo únicamente por temor al fuego que quema, por temor a los sarmientos inútiles, transformando de ese modo nuestras buenas acciones en una especie de moneda de cambio con Dios. Parecería que le decimos: te compro mi salvación orando, te compro mi salvación asistiendo a misa los domingos y no haciendo daño a nadie. Y nos olvidamos de lo principal, que no es evitar el fuego, sino el seguir recibiendo la savia que nos entrega la vid, la vida eterna, que se nos ofrece simplemente porque la vid, que es Cristo, nos ama. Así pues, todo es únicamente cuestión de amor, no de comercio ni de cambalache, no de cumplimiento y de obligación. No olvidemos que el permanecer en Cristo es el premio a todo, es estar unidos a Dios mismo, el dador de todos los bienes, a quien no es necesario pedirle nada, porque nada nos hace faltar.
Pero la unión con Cristo no se da individualmente. La iglesia no es una serie de múltiples individualidades unidas a su Dios. Así como la vid no es un tronco pelado del que cuelgan los racimos. La savia debe recorrer las ramas para llegar al fruto. Del mismo modo en que nuestras acciones y nuestra vida apostólica son orientadas por la jerarquía, guiadas por nuestros superiores y se nutren en la comunidad. Una rama no puede dar fruto por sí misma, nos dice Jesús. Ante semejante promesa, debemos pensar que no es bueno esperar a las llegadas del labrador para la poda. Cada uno de nosotros conoce sus puntos débiles. Cada uno de nosotros conoce sus propias flaquezas y sus miserias. O sea, sabemos que el secreto de nuestra alma, sabemos ese secreto de nuestra alma. ¿Cuáles son las hojas que están de más en nosotros y que nos quitan el sol, impidiéndonos que demos frutos abundantes? Será pues sabio y prudente comenzar a hacernos nosotros mismos pequeñas podas, limpiándonos de todo aquello que nos perjudica, que se consume la savia sin motivo y que nos lleva a la perdición. A nadie le gusta la idea de hacerse una poda, porque podar significa cortar, arrancar, despojarse. Pero es bueno pensar que estamos hablando de quitarnos lo superfluo, lo inútil, lo perjudicial, lo que quizás no sirva mucho para subsistir y triunfar en medio del mundo, porque son aquellas habilidades o recursos que nos muestran ante los demás como unos sarmientos llenos de hojas y de verdor, hermosos y perfectos para dar sombra y para merecerse al viento, aún sabiendo que llegado el momento no existirán los frutos que de nosotros espera recibir el labrador. Pero la oferta es realmente magnífica y si la miramos con detenimiento, nos daremos cuenta de que bien vale la pena el dolor y las incomodidades de una poda, aunque nos sacuda las fibras más íntimas. Bien vale la pena cortar aquello que en verdad es nocivo, pues nos hace perder la fertilidad para el Señor. Pensemos que podando ahora, luego nos podremos llenar de su savia, que es una vida eterna. No olvidemos que, utilizando un lenguaje actual, el permanecer en Cristo significa es estar conectados a Él. Y el no permanecer en Él es el estar desenchuflados de Él. Como cualquier aparato electrónico, que sin la energía que lo alimenta, puede ser simplemente un adorno bonito, un signo de buen vivir, pero que su utilidad siempre será igual a cero. Al final, solo sirve para estar allí, mientras envejece, mientras junta polvo y le llega el momento de ir a parar a la basura. Igualmente, el que vive lejos de Dios, el que no permanece unido a Él, en verdadera comunión, no da frutos de vida, no da frutos de vida eterna y por tanto no será digno de la eternidad junto al Señor. Preguntas para orientar la reflexión. La palabra de Dios nos limpia, nos fortalece y vivifica. Acudo con frecuencia a su lectura. La medito en familia y en comunidad. Estoy siempre consciente de que yo soy un sarmiento de la vid verdadera y que el pecado me separa de esa vid. Los frutos que entrego al viñador son uvas dulces y jugosas o chiquitas y amargas. ¿Doy siempre lo mejor de mí en todo lo que hago? ¿Tomo en serio las advertencias de Jesús acerca del futuro que les espera a quienes no permanecen en Él? ¿O abuso confiándome de su misericordia
y no me esfuerzo por cambiar. Glorifico al Padre, procurando ser siempre un buen discípulo de Cristo. Concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica. El Canon 755 nos recuerda que la Iglesia es labranza o campo de Dios. Y en este campo crece el antiguo olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El labrador del cielo la plantó como viña selecta. La verdadera vid es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros que permanecemos en Él por medio de la Iglesia, y que sin Él no podemos hacer nada. Y el Canon 1988 nos dice que por el poder del Espíritu Santo participamos en la pasión de Cristo, muriendo al pecado, y en su resurrección, naciendo a una vida nueva. Somos miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, sarmientos unidos a la vid, que es el mismo. Por el Espíritu Santo participamos de Dios. Por la participación del Espíritu venimos a ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso, aquellos en quienes habita el Espíritu están divinizados. Reflexionando con la Gran Cruzada, palabras de inspiración de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Deberían reflexionar mucho sobre este punto. No pasar por alto, o peor, despreciarlo. Estar conmigo y no llevar fruto significa tener dureza de corazón. Todos mis brotes deben fructificar. Esto por el honor de la viña y la complacencia del viñador, que es mi Padre. Y en este mes estamos fortaleciendo, practicando y viviendo la virtud del mes, que es la justicia. Y el Canon 909 nos recuerda que los laicos, además, juntando también sus fuerzas, han de sanear las estructuras y las condiciones del mundo. De tal forma que si algunas de sus costumbres incitan al pecado, todas ellas sean conformes con las normas de la justicia y favorezcan en vez de impedir la práctica de las virtudes. Obrando así, impregnarán de valores morales toda la cultura y las realizaciones humanas. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto: si obedecieran, sentirían paz. No hay ilusión en esto. No puede haber, les digo, porque hacer mi voluntad, contradiciendo la propia, es la regla segura para perder sus malas costumbres y revestirse de eterna belleza, pues esta es mi voluntad. ¿Qué dicen? Cuando haciendo 1000 consideraciones y no una sola, la que yo quiero, se pierden en los laberintos del amor propio. Oh, cuántas veces discurren siguiendo los impulsos de viejas costumbres, enraizadas en el amor apasionado que se tienen a sí mismos. Y para terminar la casita de oración, los propósitos semanales con el Evangelio son: durante la Santa Misa ofreceré con amor al Señor todos los frutos que puedo producir. Y si en conciencia veo que son pocos, le pediré que me ayude y me esforzaré por trabajar más para Él. Y con la virtud del mes, que es la justicia, procuraré rectificar, corregir o aclarar alguna injusticia que haya cometido. Y le pediré al Espíritu Santo que me ayude a cambiar aquellas ideas o costumbres que dañan a mi corazón o que afectan negativamente a los demás. Virgen María, cúbrenos con tu manto de amor y de humildad y de sencillez. Señor Jesucristo, séllanos con tu sangre preciosa y danos tu santa y amada bendición, que la recibimos
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.